Ahorrar mucho, gastar con prudencia e invertir, conceptos básicos de las finanzas personales que pueden ser simples, pero implementarlos resulta complejo, incluso si has logrado comprender la mecánica. Eso se debe a que el dinero puede tener aspectos muy ligados a las emociones. Los sentimientos que tienes respecto del dinero y tu relación frente a cómo funciona en el mundo conforman lo que se denomina mentalidad sobre el dinero. Aunque no lo parezca, las finanzas personales son más que cifras. De hecho, están mucho más relacionadas a tu mente, tus emociones y valores que a las matemáticas como tal. Hay un largo camino para empezar a cambiar tu mentalidad financiera. El hecho que estés viendo este video es un buen comienzo. Para ayudarte en ese camino hacia una mentalidad financiera más abundante, te compartimos una guía completa que te permitirá vivir saludablemente con tus finanzas. Pero ojo, tú eres el que debe tomar acción. ¿Qué es la mentalidad sobre el dinero y por qué es importante? Tu mentalidad sobre el dinero se compone de tus valores, creencias y conceptos fundamentales respecto a tu visión y relación con el dinero. Estas creencias suelen ser subconscientes, pero influyen en tus decisiones financieras. Por lo tanto, comprender tu mentalidad en este sentido es fundamental para entender qué motiva tus decisiones. ¿Cómo se forja tu mentalidad sobre el dinero? Muchas de nuestras principales creencias respecto del dinero se adquieren cuando somos niños. Independientemente de que tengan significados positivos o negativos, generalmente nos las transmiten nuestros padres, personas a cargo y el entorno en el que nos encontremos. Vamos a analizar los siguientes escenarios. Si te criaste en una familia donde tus padres gastaban imprudentemente y siempre tenían problemas de dinero, o donde escuchaste comentarios despectivos acerca de las personas exitosas o adineradas, es posible que asignes significados negativos a cuestiones como ahorrar o invertir dinero. Si te criaste en un entorno donde tus padres hablaban sobre asuntos de dinero con calma y sin juzgar, es más probable que tengas una relación positiva con el dinero en la actualidad. ¿Te identificaste con alguno de estos escenarios? Todos tenemos una gran cantidad de conceptos relacionados con la mentalidad sobre el dinero. Algunos de ellos pueden ser negativos, lo que nos impide tener una mejor relación con el dinero. Estos son algunos ejemplos. No soy bueno o buena para administrar el dinero. Los ricos son egoístas y superficiales. El dinero es la raíz de todos los problemas. Mi familia siempre ha tenido problemas de dinero. Nunca podré cancelar mis deudas. También hay conceptos positivos sobre el dinero. Estos son algunos ejemplos. Entiendo todas mis obligaciones financieras y puedo cumplir con ellas sin estresarme. Planifico correctamente mis gastos y ahorros. El dinero es una de las herramientas que utilizo para llevar la vida que quiero. Tengo metas financieras realistas y un plan para alcanzarlas. Mis deudas están bajo control. ¿Alguna de estas afirmaciones te resulta familiar? Te aconsejamos redactar tu propia lista de conceptos positivos y negativos sobre el dinero en una hoja. Quizá descubras algunas creencias que están afectando sutilmente tu manera de pensar respecto de cuestiones como la riqueza, la inversión, el ingreso y el ahorro. ¿Cómo cambiar tu mentalidad sobre el dinero? El éxito financiero es posible para ti, créelo. Por eso, entiende y entrena tu mente. Todo empieza con una actitud reflexiva a tus pensamientos y sentimientos. Por ejemplo, si tienes problemas en equilibrar tus gastos e ingresos, pregúntate: ¿compro cosas que no necesito? ¿Qué emociones me dominan a la hora de comprar? ¿Comparo mi nivel de vida con el de otros? ¿Con mis compras pretendo impresionar? Es hora de evaluar tu relación con el dinero. De igual manera, es fundamental entrenar tu mente para ver las posibilidades. No lo limites, ya que una mentalidad de abundancia permite ver más en tu vida, más opciones, más recursos. Si te dices a ti mismo no puedo o es imposible, esa será tu realidad. Lo mejor es que empieces a entrenar tu mente para dejar atrás ese enfoque negativo y en su lugar crear una conciencia expandida de lo bueno que podría suceder. Solo te advertimos que no es tan fácil como parece. Crea hábitos. La repetición de una acción es lo que te llevará a incluirla en tu rutina. Seguramente cada vez será más fácil. No te vamos a hablar de un tiempo determinado para crear un hábito, pero sí de que es necesaria la disciplina y la constancia. Estas te permitirán hacer acciones como ahorrar casi de forma automática, pues la idea es que los hábitos financieros positivos sean parte de tu vida. La suma de cada uno es lo que te llevará a cambiar tu mentalidad financiera a largo plazo y pasarás de añorar la próxima quincena por falta de dinero a establecer un presupuesto, administrar mejor tu dinero y convertirlo en tu vehículo que te ayudará a recorrer el camino hacia la vida que quieres. Dale un objetivo a tu dinero. Debes tener una intención o un propósito claro con tu dinero. Si no tienes un objetivo específico con una cantidad específica, nunca sentirás que tienes suficiente. Tómate un tiempo para verificar
averiguar qué quieres lograr financieramente hablando. Traza objetivos específicos, medibles y alcanzables a partir de tu situación actual. Aprender a hacer un presupuesto será fundamental y no es nada del otro mundo, solo requiere un poco de concentración y compromiso, pero te lo mereces y el esfuerzo rendirá frutos. No hagas del dinero tu identidad. Una cosa es empezar a construir una relación saludable con el dinero y a partir de ahí generar un patrimonio, lo cual favorece tu autoestima. Pero no debes ligar ambos conceptos por completo. Que tus finanzas no se vean bien no quiere decir que seas un fracaso, y tener una gran cuenta bancaria tampoco te convierte en alguien importante. Tu identidad va mucho más allá del dinero. Por otro lado, si te enfocas en la escasez, esa será tu única experiencia con el dinero. Trata de dejar atrás esa mentalidad y cámbiala poco a poco por una de abundancia. Concéntrate en hacer más, tener más y ese será tu resultado. Pasa a la acción. Aunque entiendas lo importante que es gastar menos de lo que ganas o toda la teoría sobre inversión y ahorro, si esta información no te lleva a tomar acción, entonces de nada sirve. Se dice que las personas y cosas que nos rodean provocan un efecto en nuestro bienestar. Pueden ayudarnos a vivir mejor o convertirse en agentes nocivos. Si ese es el caso, aléjate de aquellos que solo te provoquen llevar una vida de apariencias y despilfarro. Comienza a relacionarte con personas cuya vida sea una fuente de inspiración para ti. Edúcate. Educarse financieramente y tener conciencia sobre la importancia del manejo del dinero es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Para educarse hay que estar abiertos a recibir información y aceptar que hay que cambiar la conducta sobre el dinero. Educarte y decidir darle una buena dirección a tus finanzas es cuestión de voluntad. Si no te sientas y dices hasta aquí llegué en tu situación actual, entonces no habrá cambios. Mientras más educado financieramente estés, mayores serán tus niveles de ahorro, mejores decisiones de crédito y de endeudamiento tomarás. En general, más acertadas serán tus decisiones, logrando así una mejor calidad de vida. Si quieres saber mucho más sobre educación financiera y finanzas personales, no te pierdas todo el contenido que tenemos para que puedas conocer cómo hacer rendir tu dinero al máximo y mejorar tus finanzas para que puedas alcanzar tus metas.